Buenas tardes, vamos a guardar unos segunditos a que se conecten los compañeros y arrancamos.
Bueno, vamos a comenzar, ya habiendo esperado un plazo prudencial. Bien, primero y principal, vamos a arrancar con una nota, ¿sí? Denme un segundo que la busque. Más que la busque, que la encuentre, ¿no? Sería. Bien, fíjense, lo llegan a tener en el enlace, el link lo tienen ahí a la mano. Bien, tienen 5 minutos para leerlo y arrancamos. A ver qué opinan. ¿Estamos? Bien. ¿Qué conclusiones llegan? Bueno, yo empiezo, si quiere. Dale, a ver. Me queda del artículo una de las frases que dice ahí el autor, que es la inteligencia artificial permite el acceso al conocimiento, pero justamente creo que no permite la interpretación. Sí estoy de acuerdo en que es responsabilidad de la facultad
garantizar justamente el pensamiento crítico y la interpretación. O sea, al fin y al cabo, si un alumno puede recibirse utilizando inteligencia artificial, habla peor de la facultad que del alumno, siento yo. Sobre todo porque no es fiable la inteligencia artificial. O sea, hay fallos acá en Córdoba, yo ahora estoy de viaje en Córdoba, que los mismos abogados utilizan fallos inventados por la inteligencia artificial. Entonces, siento que justamente a lo que va el artículo, al pensamiento crítico y a la interpretación, que son las cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. ¿Qué no puede hacer la inteligencia artificial? No puede pensar y no puede interpretar y no va a relacionar conceptos que se supone que uno tiene que relacionar. O sea, sobre todo en materias como esta, que analiza normas, no de normas de forma y no de fondo. Todo lo que me estás diciendo lo puede hacer, ¿eh? Son cuestiones técnicas que se pueden reproducir. Justamente la cuestión de la inteligencia artificial es la reproducción de la inteligencia humana. Con lo cual el algoritmo, si está cargado en ese sentido, puede integrar contenidos, puede relacionarlos, puede razonarlos. El proceso de intelección está copiado. Ese es el gran problema. O sea, la pregunta Sí, pero sería, no puede ¿qué es lo disentir con los distinto? contenidos. O sea, la ¿No inteligencia puede? artificial relaciona los contenidos que hay y si tiene que inventarte, te inventa. Y si tiene que darte la razón, te da la razón. Y no en ningún momento, o sea, sí reproduce contenidos que ya están, pero no puede hacértelos entender por tu cuenta. O sea, lo que frena la inteligencia artificial, siento yo, es el pensamiento crítico. Pero, a ver, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros decimos, ¿es información original, o sea, novedosa, o son reproducciones culturales? Buenas tardes. Más tarde. Yo creo que todo depende de la preparación que cada uno tengamos. De ahí más cómo vamos a utilizar a la inteligencia artificial. Porque, o sea, Bien. no es lo mismo tener un texto hecho basado en el conocimiento y la interpretación nuestra y comparar con lo que nos tira la inteligencia. Si vos no sabes nada, te va a parecer que todo lo que la inteligencia artificial te dio está bien. O sea, tenés que tener una base, un conocimiento. Creo que bien Eso se desde ya. pueden, sí, creo que bien se pueden, ¿cómo es? Integrar, porque ya estamos en este mundo, digamos. No podemos escapar a lo que es inteligencia artificial. Bien. ¿Quién más? A ver. Profesor, yo tuve que entrar y volver a salir porque no podía, no supe cómo salir de la nota porque estoy en el celular. Pero anoté tres palabras que me parecieron interesantes y a colación de lo que decía la compañera, que sintetizarlo, o sea, en el valor humano, qué uno le aporta después como futuro profesional, qué valor humano para hacerla diferencial con la IA, digamos. Eso estaba en la nota. Y después, no sé qué preguntó usted, porque yo justo o sea, no supe volver a la clase, entonces entré y volví a salir. Pero también, Pregunté particularmente qué es lo distinto, ¿no? Porque hay un compañero que cuestionaba el uso, se entendía, por lo que decía que no podía hacer razonamientos críticos, no se podía eh, hacer una integración quizá de contenidos, o sea, en cuanto a lo que es el cuestionamiento del uso, ¿no? ujú, Digamos, él aportó esa vertiente y obviamente compañeros salieron a tener otra mirada, una mirada capaz más de incorporar, entender que es un nuevo paradigma, ¿sí? Entonces, estamos ujú, escuchando digamos, qué cuestiones les dejó el tema de la inteligencia artificial. claro. Yo estoy más justo entré cuando estaba hablando la compañera y más o sea, de su mirada, porque yo creo que es como que viene a acompañar, no a, digamos, no creo que la profesión
es imposible que la profesión se termine, pero si uno lo sabe usar prudentemente, puede llegar a acompañar, pero siempre uno desde su valor humano va a aportar otro agregado. Yo creo que como todo, si uno no se sube, va a quedar afuera. Pero yo es lo que opino, no sé si eso nada más. Bien. Les voy a dejar esta frase y ustedes reflexionen, ¿sí? También va para Luca, que tiene una mirada quizás más posicionada en el no uso, ¿sí? Piensen los niveles éticos, ¿sí? Los niveles éticos. ¿La inteligencia artificial puede alcanzar niveles éticos? Les doy 2 minutos para reflexionar eso. Bien, ahí tenemos manos levantadas, Verónica. Hola, buenas tardes. Bueno, yo Buenas tardes. considero que la inteligencia artificial puede tomar decisiones o seguir criterios y valores éticos, pero no podría reemplazar de ninguna manera la decisión de un juez que interpreta y valora un contexto concreto. Bien, ¿por qué no? Y porque no puede analizar sobre las conductas. O sea, a ver, puede analizar, puede analizar si algo, digamos, va con una línea o con otra, es decir, si un hecho es discriminativo o no, pero no puede analizar el contexto en general en un sentido moral. Bien. Bueno, en principio lo moral es lo normativo, ¿no? Lo normativo es moralidad. Ahora, si nos ponemos a pensar, una idea que tenía Guibur, él decía que, por ejemplo, el parquímetro es el mejor juez, decía. Los parquímetros son los mejores jueces. ¿Saben lo que es un parquímetro? Hoy estacionamiento medido, imagino, ¿no? Bueno, Guibur decía que, por ejemplo, un sistema precario de inteligencia artificial, porque es inteligencia y es artificial, ¿no? A veces uno piensa los sistemas como si fuesen robots o como si fuesen determinados, digamos, dispositivos digitales al estilo de la película Her, o G, no me acuerdo cuál es el nombre de la película, que trabaja Joaquín Phoenix. Es una película muy interesante para analizar todos estos tiempos. Y en lo particular, desde esto que les estoy refiriendo, entender que a veces tenemos que entender qué es lo que se valora, ¿no? Ya vamos a ver un poquito a lo largo de la cursada estas cuestiones y el centro de lo que es el artículo, ¿no? Es decir, cuál es el mundo que viene, es decir, es pensar a la Facultad de Derecho con un rol de futuro, ¿no? Es decir, hacia el futuro. Y ahí es donde está el punto en cuestión, entender que cada tópica que nosotros analicemos, ¿sí? Tiene que ser repensada. El concepto, ¿no? de lo que decía Luca, de que el conocimiento, digamos, la integración de contenidos, el pensamiento crítico, lo abstracto, bueno, hay que ver si no lo puede reproducir, ¿sí? Y cuando a veces se habla de la estandarización de los criterios de los niveles éticos, y también es un problema, porque en realidad la ética que va a tener el sistema, o la percepción moral que puede tener el sistema, lo es en base a las construcciones que se cargan, es decir, las cargas algorítmicas
van a ir hacia en ese sentido. Sí, Verónica, ahí tiene la mano levantada. No, perdón, no la bajé nunca. ¿No la levantaste o no la bajaste? Pues bajar la bajé recién. No, no la había bajado, la levanté cuando le respondí Ah, anteriormente. perdón. Había otra persona más con la mano levantada. Yo, profe, Nada más. No. A ver. para volver, sí considero, como decía la compañera, el uso práctico y la facilidad que tiene para ahorrar procesos en la profesión. Pero el artículo, como está destinado a la enseñanza, es que me parece que, por ejemplo, estas medidas que ha optado la facultad de, por ejemplo, de incrementar la oralidad, a pesar de ser una carga operativa mucho más grande para los docentes, es una manera de garantizar que el estudiante sepa de lo que está hablando. A eso es a lo que voy a pensar. Sí puede reunir conceptos la inteligencia artificial, pero no los va a aprender por vos. Y me parece en esto de que todavía no se saben las consecuencias del empleo de la inteligencia artificial, es decir, recién están saliendo estudios de la psicosis colectiva que está generando a la gente que le avala a hacer un montón de cosas porque te confirma lo que vos pensás, con un par de fuentes que te puede tirar. A eso es a lo que por ahí me parece como peligroso la libre habilitación de la inteligencia artificial como método de aprendizaje. Sí, a ver, si lo tomamos en el sentido digamos, de la crisis, eh, del daño que puede llegar a generar, no nos subiríamos tampoco a un ascensor, no nos subiríamos a un avión, lo cual pensar a la Pero herramienta como una especie de elemento que puede generar un daño es entendible, pero es lo que hay. Hoy la gente se sube a un colectivo, viaja en avión, ¿sí? Se somete a técnicas quirúrgicas que quizá no son de salud, sino que son justamente estéticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las herramientas generan ese hilo de división entre lo que es, ¿no? El uso práctico que a veces uno puede emplear y obviamente los riesgos. Riesgo va a tener todo elemento va a tener riesgo, ¿no? Sí, Alejandra. No, referente a que usarla como una herramienta, que creo que es eso en realidad, porque en todas las cuestiones de investigación, la inteligencia artificial es hoy en día la herramienta más potencial, más allá del recurso humano. Yo he visto, no hace mucho estuve en un congreso y la verdad que todos los avances tecnológicos y toda la información que se obtiene, o sea, no hay nada donde no se use la inteligencia artificial. Me Y no, parece que, es un por eso punto decía a repensar, por eso ¿no? decía que es imposible escaparnos y tenemos que, obviamente que uno tiene que aprender a cómo la va a usar y de acuerdo a los conocimientos previos que tenga cada uno es cómo la va a utilizar. Se puede utilizar para lo bueno como para lo malo, o sea, no sé, Bien. es ¿Alguien más manera que quiera de ver. aportar algo? Bueno, sí, Silvia. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo creo que todo va a depender, como dijo la compañera, del uso que uno le da, ¿no es cierto? Porque, como usted mencionó, un avión se puede utilizar para transportarse como para chocarlo contra un edificio. Yo veo la inteligencia artificial como una herramienta que a mí, por ejemplo, me sirve para ahorrar tiempo, ¿sí? Pero uno necesita estudiar, no es solamente la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo ahí mencioné en el chat Notebook LM, que transforma archivos de 500 hojas en un podcast. Y yo, como tengo 2 hijos, trabajo, no tengo tiempo, mientras hago las cosas de día a día, voy escuchando los libros, por ejemplo. Yo uso como una herramienta, siempre hay que tener un sentido común y ver justamente cómo yo lo ocupo para aprender o para ahorrar tiempo, no justamente para un atajo, para estudiar.
Bueno, es muy interesante cómo lo empleas para aprender. ¿Cómo lo empleas? A ver. Entro en Notebook LM y ahí adjunto los libros y me transformo en un podcast. Y cuando salgo a caminar, si quiero hacer actividad física, escucho el libro y puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Y cómo, perdón, qué es lo que hace el sistema por vos? Me lee. Bien. Lo que yo puedo hacer es hacer otra cosa mientras tanto, porque si no, no me alcanzan las 24 horas del día para todo realmente. Hoy no me alcanzan las 24 horas del día. Bien. Ahora la pregunta sería, que acá viene el riesgo de lo que dice Luca, ¿no? Fíjense cómo es el sistema de adquisición del conocimiento que tenés. Si eso genera conocimiento genuino y efectivo e internalización de lo que estamos analizando o estudiando. Y siempre es bibliografía que nos da la facultad. Y simplemente lo que hace es que vos elegís la voz y te los lees. Para mí es una manera de ahorrar tiempo y es una herramienta. Bien. La pregunta es, ¿se entiende que es una herramienta? Una cosa es decir, hablemos de herramientas y otra cosa es, hablemos de sustancia. ¿Se entiende? Es decir, el foco está, ¿no?, sobre la herramienta. Claro que es una herramienta. Ahora el tema es si el modo de uso de esa herramienta genera efectivamente una adquisición real del conocimiento, ¿no? Es decir, de apropiación simbólica de contenidos, de integración con los signos, del conocimiento, el despliegue del pensamiento crítico. Reitero, lo que plantea Luca, ¿no? Sí, eso justamente lo que yo trato de hacer es no faltar a las clases. Y bueno, y voy utilizando de todo un poco. Hay veces que tengo algunas dudas y yo, por ejemplo, ocupo mucho YouTube, que no es de inteligencia artificial, y también me saco dudas con eso. Lo que no utilizo es ChatGPT, porque lo que no sabe, inventa, y eso me parece que no es nada fiable. Bien. Bien. Justamente ¿Alguien más quiere aportar algo? Justamente es que a eso, ese es como mi Claro, aporte. tú a vos eso. Es pensar que dejar el libre albedrío y a la conciencia de la gente, o sea, se menciona mucho el uso de otras herramientas como el colectivo o un avión, que justamente están amparados y regulados jurídicamente. Entonces me parece que la falta de un marco regulatorio sobre el empleo de inteligencia artificial hace que justamente sea al libre albedrío de la gente. Y no sé si es lo mejor para la sociedad. Más Pero, allá de pará, aspectos... ¿por qué crees que no hay un marco jurídico regulatorio de esto? Porque es muy novedoso, o sea, si bien está avanzando mucho el derecho informático y ya incluso condenas hasta por creación de contenido en inteligencia artificial, es como que hay un marco, todavía no hay un marco regulatorio, por ejemplo, a la parte ética de autores, a la propiedad intelectual ¿Qué sería la parte utilizada ética? sin permiso por la inteligencia artificial. Creo. Hay un manual que fue dictado por la Secretaría de Innovación Tecnológica ya hace 4 o 5 años, creo. Pero, por ejemplo, Catamarca si yo les sacó pregunto... Catamarca sacó un código procesal con el uso de inteligencia artificial generativa. Imagínense que hay muchas cosas que por ahí no sabemos en realidad. Pero bueno, ¿qué ibas a decir? No, es que mi punto es un poco ese. Del lado ético, yo no, más que cuestionar la ética de la inteligencia artificial, me parece más del uso que quizás autores no prestan consentimiento de sus obras, ya sea de obras científicas o obras artísticas, y me parece que por ese lado quizás puede generar problemas. Pero no estoy en desacuerdo, quiero dejar claro, no estoy en desacuerdo del uso como una herramienta de profesión, chicos, o sea, comparto totalmente y comparto con el artículo en que hay que modificar muchos procesos de la enseñanza adecuándolos a los tiempos que corren. Simplemente me parece que dejar todo tan al libre albedrío no siempre genera... y obras científicas están disponibles en internet con los papers, sí, justamente citadas y cuoteadas a los autores propiamente dicho que los generaron.
que eso no siempre hace la inteligencia artificial. Bien. María, Sí, hola. No, yo quería aportar algo. Yo utilizo mucho inteligencia artificial porque tengo una empresa de muebles y es re importante utilizarla y tenés, o sea, la forma en que vos te comunicás, por ejemplo, con ChatGPT. O sea, yo hice cursos, particularmente de inteligencia artificial, donde te enseñan cómo preguntarle, explicarle a qué fuente ir a buscarlo, y eso te garantiza totalmente porque está yendo a la fuente original y principal y te optimiza un montón el tiempo a la hora de querer tener información, por ejemplo. Quería aportar eso. bien. Muy bien, Silvia, el aporte. Estoy prompteando, son los prompts, los famosos prompts. Bien, bueno, termina esta reflexión. Profe, Sí, profe. Bueno, disculpe, no le levanté la mano. Yo creo que el dilema, digamos, que se presenta en realidad, conforme a todo lo que estaba escuchando, lo que los chicos decían, es el hecho, digamos, la situación de la utilización como herramienta, como decían los chicos que la mayoría lo ve así, como una herramienta. Pero después está del otro lado, realmente saber qué es lo que se está capacitando en el sentido, por ejemplo, gente, y digamos, el dilema social, por así decirlo, la gente hoy por hoy nota que los alumnos, sobre todo las generaciones más modernas, por así decirlo, es como que suplantan la cantidad de contenidos que ellos realmente pueden apreciar o pueden obtener, y ahí creo que es un poco la preocupación. Si hoy un profesional realmente sabe o se manejó con inteligencia en su carrera y después, bueno, se ven conforme al día a día cuando profese digamos, en su trabajo. Yo creo que ese sería el dilema grande, si o se usó como herramienta o si suplantó, digamos, el estilo de estudio. No sé si me alcanzo a explicar. sí, clarísimo. Bien, ¿alguna objeción más? Si no, arrancamos ya. Sí, Santiago. ¿Se me escucha, profesor? Sí. Hola. No, a ver, algo que dijo el compañero Lucas, como que lo relacioné un poco con la piratería, que existió desde siempre. Como que ChatGPT usa obras de artistas sin autorización, no sé, eso no se puede evitar nunca. No es un problema de ChatGPT, creo yo. Nada, es simplemente entender que es una herramienta que viene por todo, que se va a utilizar cada vez más y que si se habla de ética y moral, eso depende más o menos de cada uno de nosotros. No podemos culpar a una inteligencia artificial. Claro, es como el revólver arriba de la mesa, ¿no? Si no mata a nadie, el revólver no es malo. Ahora, si el revólver se acciona y muere una persona, fue porque alguien lo accionó. Entonces, las personas Claro, son malas, no las armas, ¿no? Claro, algo así. Usted lo dijo mejor que yo. No lo dije mejor que vos, lo dije de otro modo, nada más un poco más decoroso, una analogía conocida. Bien, ahí Darío está escribiendo, pero bueno, vamos entonces a adentrarnos en el plano normativo, que es frente a algo que nosotros pretendemos en esta materia, es repensar los constructos entonces, ¿no? Tenemos un código procesal, como les dije, vamos a seguir el ordenamiento procesal de la nación, y se van a dar cuenta que la parte general, ustedes tenían como actividad dividir el código por títulos, ¿sí? A los efectos de tener el enfoque metodológico que había adoptado el legislador para, digamos, la construcción del código procesal. Entonces, fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? Reitero, nos ponemos a pensar, esta metodología arranca con competencia, ¿sí? Y fíjense que dentro de competencia, el título primero, en realidad, está centrado en el órgano judicial. Entonces, la primera parte del código procesal, a nivel metodológico, desarrolla justamente un enfoque, ¿sí? Que como base tiene al órgano judicial, ¿sí? Que en cualquier manual bibliográfico ustedes encontrarían el desarrollo de la jurisdicción. Entender que la jurisdicción
es la facultad de conocer el derecho, que esa jurisdicción está limitada por competencia, que la competencia es la medida de la jurisdicción y que esa jurisdicción entonces está dividida por cuestiones de política jurisdiccional, por cuestiones que tienen que ver con una forma de organizarse, y entender también que los jueces, que son esas personas físicas que van a desarrollar el poder soberano del Estado, lo hacen personas humanas, ¿no? Es decir, que tienen límites en su capacidad material, conocimiento, ¿no? La posibilidad de estar en un lugar, tener inmediación, ¿sí? Por lo tanto, imagínense si tuviésemos un juez único que dicta sentencias en Chubut y en Jujuy, ¿no? La dificultad que tendría, porque no solamente en la distancia, sino también en la cuestión conjuntural de cada provincia, es decir, que no es lo mismo la mirada que se le da, por ejemplo, a una norma desde una parte de la provincia de Buenos Aires, de otra parte de la provincia de Buenos Aires, y si quiere hablar de otras provincias. ¿Por qué? Porque los elementos que conforman a la coyuntura provincial, ¿sí? Tienen que ver con los recursos, la forma de administrarse, las necesidades, las prácticas de vida, los estilos de vida de cada individuo. Y eso obviamente genera una cultura organizacional que no es la misma en Buenos Aires, en Chubut o en Jujuy. Entonces, dicho esto, fíjense cómo el artículo 1 del Código Procesal de la Nación identifica que la competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. ¿Esto qué quiere decir? Que es el primer carácter que vamos a encontrar en materia de competencia, es decir, que los jueces, una vez que son investidos con la facultad de noctio, ¿sí? Acuérdense que nosotros habíamos visto estos conceptos, ¿no? Noctio, vocatio, coertio, judicium y executio, que son elementos que forman parte de la jurisdicción. Digo, lo vimos porque ustedes han tenido lo que es derecho procesal parte general. Dentro de lo que es la competencia atribuida, fíjense que ya es improrrogable, con lo cual una causa que nace ante una competencia, nace, se desarrolla y fenece frente a ese mismo organismo, ¿sí? Por lo tanto, para las cuestiones conexas, ustedes van a encontrar una regla, ¿sí? ¿Cuál es la regla? Y la de la conexión jurisdiccional, es decir, cualquier cuestión que se encuentre añeja, cuestiones que estén estrictamente vinculadas, cuestiones donde se exista lo que se denomina el concepto de perpetuidad jurisdiccional, es decir, la perpetuatio jurisdictionis, es decir, como van a encontrar en el manual, que significa que si un juez entendió en los elementos de una causa y en esa misma causa se plantean nuevas cuestiones inherentes a ese objeto individual y originario, es el mismo juez el que va a entender. Con lo cual, fíjense que el concepto de prórroga, en el segundo párrafo, ¿no? Refiere sin perjuicio por los tratados internacionales, por el artículo 12, inciso 4 de la ley 48, se exceptúa la competencia territorial en cuestiones patrimoniales. Por ejemplo, si yo tengo una cuestión que tiene que ver con un contrato, ¿sí? Es una cuestión estrictamente patrimonial y las partes pueden básicamente desarrollar la competencia de dos formas, ¿no? Una a través de la prórroga expresa, es decir, en el contrato, por ejemplo, las partes pactan cuáles van a ser los juzgados que van a intervenir, por tanto, como no es una causa federal, es individual, es patrimonial y es estrictamente ajena al ámbito público, esa causa va a tramitar en donde las partes pactaron. Ahora, también pueden existir supuestos de prórroga tácita, en donde si bien no hay ningún acuerdo, puede darse el siguiente modo, ¿no? A interpone demanda contra B, y B, en vez de plantear una excepción de incompetencia, tratándose de una cuestión estrictamente patrimonial, automáticamente contesta demanda por más que el juez fuese incompetente, ¿se entiende? Por lo tanto, en materia de competencia, los jueces, cuando son cuestiones estrictamente patrimoniales, no pueden declararse incompetentes de oficio. ¿Por qué? Porque tienen que esperar a que la otra parte se pronuncie. Porque puede ocurrir este supuesto de prórroga tácita de la competencia. Lo cierto es que son muy pocos los casos en donde no se cuestione la competencia por parte del demandado, porque por lo general, como elige el actor el inicio de la jurisdicción, y el contralor va por la esfera de la contestación de demanda, que es de parte demandado. Fíjense que el artículo 2 dice que la prórroga se operará si surgiere convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse al juez de la competencia a quien acuden, y asimismo para el actor por el hecho de entablar la demanda respecto al demandado cuando la contestare dejare de hacerlo o pusiera excepciones previas sin articular declinatoria. ¿Se entiende? Con lo cual, esto es un poco lo que les venía explicando, ¿sí? Son supuestos de prórroga expresa o tácita. Y el artículo 3 dice que la competencia no puede ser delegada. Es decir, como les decía, si un juez recibió la competencia por determinada razón,
esa jurisdicción abraza la causa, desde el momento que nace se desarrolla y fenece la causa. Y fíjense que hay una excepción, que es la excepción de la ley 22.172, que tiene que ver con la delegación para tareas específicas, ¿no? Es decir, para cumplimiento de determinadas tareas que se tengan que realizar en el marco de una jurisdicción. Por ejemplo, la causa tramita, un ejemplo, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Domicilio del demandado, provincia de Buenos Aires, domicilio de la compañía de seguro Buenos Aires, ¿sí? Perdón, domicilio del demandado Buenos Aires, lugar del hecho Buenos Aires, y tenemos el domicilio legal de la citada en garantía, la compañía de seguro, puede ser, por ejemplo, Agrosalta, ¿sí? Que está en Salta. Puede ser, por ejemplo, Prevención, que está en Santa Fe, ¿sí? Puede ser Sancor. Bueno, tenemos provincias que tienen sus propias empresas, pero el juicio tramita en otro lugar. Y hay veces, por ejemplo, que se requiere hacer una pericia contable, por ejemplo. Entonces, el juez que tiene la jurisdicción es el juez de Buenos Aires, pero la pericia contable se tiene que hacer ¿en dónde? En las provincias que les estoy refiriendo, donde está la empresa, tiene que ir un perito contador. Entonces, el juez no va a designar un perito contador de Buenos Aires para que se traslade a otra provincia. No, acá dentro de la figura de la ley 22.172, que es la ley en donde se entiende este tipo digamos, de actividades interjurisdiccionales, ¿sí? Que van sobre determinadas prácticas, se van en materia de notificaciones, mandamientos, oficios, ¿sí? Que es una ley que rige la forma y el fondo de esta cuestión. Entonces, es el juez que encarga el cometimiento de una determinada tarea, una diligencia, para realizarse en otra jurisdicción. Eso se hace mediante exhorto, ¿sí? Es decir, el juez ordena que se haga, por ejemplo, la pericia contable en prevención, etcétera, etcétera. Puede solicitar a otro juez que notifique una cédula, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Artículo 4 dice que toda demanda debe interponerse ante juez competente, siempre que la exposición de los hechos resultare en no ser la competencia del juez ante quien se acude, deberá dicho juez inhibirse de oficio. Con lo cual, si de la exposición de los hechos, que es lo que determina la competencia, no surge claramente por qué digamos, se determinó como competente a ese juez, el juez se tiene que inhibir de oficio. ¿Qué significa? Que rechaza la competencia y determina quién es el real juez competente, ¿sí? Y dice que consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se va a remitir la causa al juez que va a ser tenido por competente, ¿sí? En los asuntos exclusivamente patrimoniales no va a proceder la declaración de incompetencia de oficio fundada en razón de territorio, ¿sí? Que esto es también lo que le venía diciendo. Artículos 5 y 6 desarrolla los conceptos de competencia, es decir, fíjense que en el artículo 5 se establecen las reglas generales, en donde se va a determinar desde la naturaleza de la pretensión cuál es el juez competente. Entonces tenemos supuesto 1, por ejemplo, cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde está situada la cosa litigiosa. 2, cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar donde se encuentre la cosa o el domicilio del demandado. 3, cuando se ejerciten acciones personales, el lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en juicio, ¿sí? Entonces, para resumirles, van a haber una serie de incisos, ¿sí? Que llegan hasta el inciso 13, que son supuestos particulares, y en esos supuestos particulares, digamos, es el mismo código el que atribuye la competencia, ¿sí? Y posteriormente, en el artículo 6, ustedes van a encontrar lo que son reglas especiales, ¿sí? Es decir, dentro de esos procesos generales que fueron delimitados en el artículo 5, bueno, también hay otros supuestos que son reglas, digamos, específicas o especiales o, digamos, complementarias, que tienen que ver para materias en particular, por ejemplo, los incidentes, tercerías o obligaciones de garantía, en los supuestos de separación de bienes, en los casos de exclusión del cónyuge, ¿sí? En los casos de medidas preliminares, en los casos de beneficio litigar sin gasto, en el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del Ejecutivo, etcétera, 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 ¿sí? El artículo 7 dice que las cuestiones de competencia solo van a poder promoverse por vía de declinatoria. ¿Qué significa la declinatoria? Bueno, es cuando la otra parte rechaza la competencia, ¿sí? Ahora, en materia de cuestiones de competencia vamos a entender que hay dos conceptos. La inhibitoria, que es cuando es el mismo juez el que se inhibe por entender que no es competente, y por otro lado tenemos el concepto de declinatoria, que es cuando la otra parte declina la competencia del juez que está atribuyendo el accionante, ¿sí? Artículo 8 arranca el desarrollo de lo que es el concepto de declinatoria, cómo se va a sustanciar,
que se va a sustanciar como las demás excepciones, en donde se tiene que analizar previamente para poder entender si ese juez va a seguir analizando la causa o no, ¿sí? Y fíjense que el concepto de inhibitoria se puede plantear hasta el momento de formular excepciones o contestar demanda, ¿sí? Artículo 9 determina los supuestos de planteamiento y decisión de la inhibitoria, que básicamente la vía procedimental. Mi consejo para, digamos, esta parte de lo que serían las cuestiones de competencia en materia de inhibitoria declinatoria, les recomendaría hacer un mapa conceptual de cómo son los breves procedimientos, ¿sí? Yo se los resumo, es decir, ya sea por vía de inhibitoria o declinatoria, el juez que entiende una causa, ¿sí?, puede requerírsele mediante el planteo de declinatoria, en el marco de un traslado de demanda, por ejemplo, se presenta el demandado y plantea una excepción de competencia, ¿sí? Eso es justamente un planteo por declinatoria. Entonces, efectuado eso, se corre traslado a la otra parte, que va a tener que evacuar el traslado para entender, o para expedirse y garantizar el beneficio, perdón, el derecho de defensa, el debido proceso, que va a determinar por qué es competente ese juez, y una vez que eso se resuelva, ¿sí?, es decir, ese traslado, las actuaciones pasan a resolver para que el juez determine si es competente o no. Dictada la resolución, ¿sí?, si declara competente, eso tiene determinados efectos, que es apelable, es decir, si se declara incompetente, pero si se declara competente, fíjense que no hay justamente una reglamentación expresa, pero es cierto que también sería apelable para poder determinar efectivamente esa competencia, ¿sí? Ahora, en materia inhibitoria, la diferencia es que no es el planteo ante el juez competente, sino que es el juez, ¿sí?, es decir, que recibe un planteo por parte del demandado, ¿sí?, es decir, que quien se presenta ante el juez competente para solicitarle que una causa que tramita por ante un juez incompetente, ¿sí?, se declare o asuma su competencia y plantee ante el otro juez, ¿sí?, quién es quien va a entender en esa causa, ¿sí? Es decir, pueden ocurrir dos cuestiones cuando se dan conflictos de competencia, ¿sí? ¿Cuáles son esos conflictos? Que se dé una contienda positiva de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos jueces dicen que son competentes, ¿sí? O puede ocurrir que haya una contienda negativa en donde digan ambos jueces que son incompetentes, ¿sí? Ahora, cuando hay, esto es matemática, más por menos, ¿se acuerdan? Era menos. Más por más es más, menos por menos es más. Bueno, esta cuestión es muy similar. Cuando dos jueces se declaran competentes, contienda positiva, ¿quién tiene que resolver? Bueno, el superior. Cuando dos jueces se declaran incompetentes, ¿quién tiene que resolver? El superior. Ahora, cuando un juez se declara incompetente y el otro asume la competencia, automáticamente es el nuevo juez el que va a entender en esa causa, ¿sí? Obviamente siempre está el contralor de las partes, que pueden decir que hay, obviamente, cuestiones inherentes a la competencia de los jueces que están asumiendo la causa, están entendiendo la causa, que merecen ser revisadas. Y eso va por la vía de recurso, ¿sí? Ahora, cuando hay un planteo que se da por, digamos, ¿cómo se dice esto? Cuando hay contienda negativa, cuando hay contienda positiva, lo interesante es entender que siempre tiene que resolver la cuestión de competencia el Tribunal Superior. Hay veces que el Tribunal Superior no es el mismo órgano común. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que tenemos una causa que tramita por ante el fuero civil, que están demandando un hospital, por ejemplo, un hospital público, y el juez civil se declara, digamos, incompetente, lo patea al contencioso administrativo, el juez contencioso administrativo analiza la causa y dice que en realidad eso no es un hospital público, sino que en realidad es un hospital privado, donde tiene una dependencia orgánica de un municipio, por ejemplo, pero es privado, ¿sí? Y que el nombre, sin perjuicio de su nombre, bueno, entonces se genera una contienda negativa, y el problema acá, por ejemplo, es que el juez civil tiene una cámara civil, ¿se entiende? En cambio, el juez contencioso tiene una cámara contenciosa. Por lo tanto, las cámaras no son comunes, con lo cual no habría Tribunal Superior Común, y tendría que entender el Tribunal Común Superior Inmediato a ambos, que sería estrictamente la Corte, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, las Cortes provinciales resuelven cuestiones de competencia, claro, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, si un juez provincial se declara incompetente y lo patea a un juzgado federal, ¿sí? Ya el Superior Común no son sus propias cámaras, es decir, no va a intervenir la Cámara Federal de determinado departamento, ni va a intervenir la Cámara Federal
ordinaria de la provincia, sino que lo que va a entender es, digamos, el tribunal común. ¿Cuál sería el tribunal común de estos dos? A ver. Muy bien, ¿cuál corte? Perfecto. ¿Cuál corte suprema? Ojo con eso. Corte Suprema de la Nación. Ahí dijeron Suprema de Justicia. Perfecto. Porque ustedes en las provincias también tienen Corte Suprema. O Supremas Cortes de Provincia. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Bien. A partir del artículo 14 en adelante, van a ver el Instituto de Recusaciones y Excusaciones. ¿Sí? En materia de excusación y recusación, ustedes tienen que entender que tiene como objeto garantizar, ¿sí?, el debido proceso, tiene como objeto formalizar, ¿sí?, ¿no?, ciertos planteos ante la jurisdicción para poder purificarla, por así decirlo. Por un lado tenemos la famosa, digamos, la famosa recusación, que ustedes la habrán escuchado en las causas penales, donde se recusó al juez tanto, ¿sí? Con lo cual, la recusación es un planteo, ¿sí?, que hace la parte de un pedido que ese juez no entienda en la causa. Ahora, pueden existir dos tipos de recusaciones. Recusación sin causa, ¿sí? La recusación sin causa no tiene que expresar causa a la parte, por lo cual, con el solo hecho de decir que recusa al juez, ¿sí?, automáticamente ese juez deja de entender. Y en la recusación sin causa, como les decía, no hay causa, puede ser utilizado en determinados procesos, ¿sí?, no en todos. Y, por otro lado, en la recusación sin causa, ¿sí?, puede ser usada una sola vez por proceso. Ahora, la recusación con expresión de causa, se tiene que invocar la causa, ¿sí? Dentro de las causas, ustedes van a ver que obviamente son causas legales, no puede ser cualquier causa. La causa tiene que estar determinada, tiene que estar tipificada, y en ese orden de Dios te tienen que entender que van a ser causales de legal de recusación, ¿no?, el parentesco, cuando el juez tenga, por ejemplo, o los consanguíneos, los afines dentro del grado que expresa digamos, el inciso anterior, que tiene que ver con el cuarto grado, ¿no?, digamos, y segundo de afinidad, cuando hay pleito pendiente con el recusante, ¿sí?, cuando el juez, ¿sí?, es acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, cuando el juez puede ser autor, por ejemplo, de una denuncia contra el recusante o contra el denunciado, porque el juez puede haber sido, digamos, denunciado o denunciante de alguna de las partes, ¿sí? Entonces, fíjense que la causa, lo que involucra, la causal de recusación, es que justamente se busca afectar, o sea, se busca evitar que se afecte la imparcialidad del juez, ¿sí? Por lo tanto, es lo que se busca es pulir la jurisdicción, ¿sí?, para evitar justamente afectaciones en la parcialidad. Sí, en la imparcialidad. Una consulta, doctor. Siempre tiene que ver con el juez, ¿no? Por ejemplo, mi duda es si uno de los secretarios del juez tuviese una relación con alguno de los que demandan, o el demandante o el demandado, ¿ahí debería excusarse también el juez? Muy bien, muy buena pregunta. Y también los secretarios y funcionarios, o sea, todos los que tienen cargo letrado, pueden ser también recusados, ¿sí? Es decir, lo que se produce en materia de recusación de funcionarios, que rige bajo las mismas reglas y lógicas, es que no se aparta el juez, ¿se entiende? O sea, lo único que ocurre es que el juez no, digamos, no se encuentra afectado, y sí el funcionario que sí está afectado, ¿sí? Bueno, la excusación es lo contrario, ¿no? Es que el juez se excusa de entender en la causa. ¿Se entiende esto? Es decir, porque el juez considera que existen los mismos fundamentos, ¿sí?, es que sin necesidad de que las partes se lo plantean, ¿sí?, hacen, digamos,
la exposición de motivos, ¿sí? Por la cual entiende que debe asignarse esa competencia a otro sujeto. Ahora, fíjense que, como les decía, la asignación de competencia es lo que importa acá, y lo que involucra es que cuando se asigna esa competencia se garantice los grados de parcialidad, ¿sí? Bien, si el juez no se excusa, obviamente es causal de mal desempeño, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que demostrar acá es la causal, obviamente, y que no solo que exista esa mera causal, sino que exista justamente una, digamos, una causa grave que afecte la posibilidad de que el juez dicte un pronunciamiento imparcial. ¿Se entiende? Porque, a ver, por ejemplo, imagínense que soy juez civil, ¿no? Y tengo una causa que me cae para entender sobre comunicaciones, o por ejemplo, un daños y perjuicios contra, pongo un nombre, ¿no? La compañía de teléfono Movicom, ¿no? Ya no existe más, aprovechemos. Bien, perfecto. Imagínense que el juez tiene Movicom. Entonces, ¿qué? No podría entender en ninguna causa contra Movicom, ¿sí? Por más que tenga un contrato, ¿se entiende? O sea, si bien existe un vínculo, debe demostrarse que el alcance de ese vínculo afecta la parcialidad, ¿sí? O sea, la causa es simbólica, legal, obviamente, pero tiene que haber un motivo manifiesto, ¿sí? Ahora, del artículo 34, ¿sí? En adelante, ustedes van a ver lo que son justamente las facultades, derechos y deberes de los jueces, ¿sí? Al artículo 38 van a ver las facultades de los secretarios, ¿sí? Y cuáles son, digamos, las diligencias o las determinadas actividades que pueden realizar. Van a ver en lo particular también que esa función propia de los secretarios también puede ser delegado a otro funcionario letrado, es decir, si hay dos cuestiones, ¿no? Es decir, o no hay secretario, ¿sí? El secretario, la función de secretaría pasa a cumplirse por parte de los otros funcionarios que están a cargo, auxiliares letrados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, secretarios letrados o prosecretarios letrados en la Justicia Nacional, ¿sí? Bien, y llegamos al título segundo. Fíjense, título segundo desarrolla el concepto de partes, ¿sí? ¿Qué son las partes? Bueno, ustedes habrán estudiado en teoría del proceso o derecho procesal parte general, que son aquellas personas, ¿sí? Que ejercitan la acción, es decir, aquellos que se encuentran vinculados por un objeto procesal, en donde se desplegó una pretensión a través de la acción del actor, ¿sí? Y que obviamente se materializó con el traslado de demanda. Bien. Dentro de las partes van a ver que existen reglas generales, ¿sí? ¿Y cuáles son esas reglas generales? Primero tienen domicilio, o sea, tienen los atributos de la personalidad, pero vamos a encontrar que como primer elemento tenemos el domicilio. Entonces, toda persona que va a litigar por el propio derecho o en representación de un tercero tiene una obligación, que es constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento respectivo del juzgado o tribunal. Esto es lo que nosotros llamamos domicilio procesal, ¿sí? Entonces, el domicilio procesal es el domicilio que denuncian las partes para el desarrollo de esa actividad procesal. Se tiene que hacer en el primer escrito que se presenta o en la audiencia, ¿sí? Siempre y cuando sea, como les decía, la primera diligencia en la que se interviene, ¿sí? Todas las partes tienen su domicilio. Claro, la realidad es que en lo particular los domicilios, por ejemplo, de los justiciables, es decir, la parte actora y la parte demandada, por lo general constituyen el domicilio de sus abogados, ¿sí? Con lo cual, el domicilio de su abogado es el domicilio donde se van a hacer efectivas todas las notificaciones, ¿sí? Fíjense que como regla, el artículo tercero, párrafo tercero dice que se van a diligenciar en el domicilio legal todas las notificaciones por cédula que no deban hacerlo en el real. Con lo cual, hay notificaciones que van al domicilio legal, que es este que estamos hablando, que es el famoso domicilio procesal y o electrónico, como se le dice ahora, y que hay determinadas notificaciones que tienen que ser notificadas al domicilio real. Bueno, ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Porque por más que tengamos un domicilio procesal, ¿sí? Hay ciertas notificaciones que sí o sí tienen que ir a ese domicilio. Después, el último párrafo identifica el domicilio contractual, que dice que el domicilio contractual constituido en el de la parte contraria no es eficaz para las notificaciones que deben ser realizadas en el domicilio del constituyente, ¿sí? Es decir, se evita de ese modo que
digamos, que la parte quede sin domicilio. Ahora, ¿qué pasa si no se denuncia ni se constituye domicilio? Bueno, si no se constituye la primera parte, es decir, todas las resoluciones sucesivas se van a tener notificadas, ¿sí?, en la forma de oportunidad prevista por el artículo 133. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a tener por notificadas los famosos días de nota, ¿sí? Con lo cual, si yo me morfo constituir domicilio legal, o el domicilio legal que yo había denunciado y desaparece, bueno, tiene también un efecto. Fíjense que dice, si la parte no denunciare su domicilio real o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplirán en el lugar que se estuviere constituido. Con lo cual, fíjense, si las partes no denuncian el domicilio real, ¿sí?, ustedes podrían pedir que lo que se tiene que notificar a través del domicilio real se tenga por notificado en el constituido, ¿sí? Bien, el artículo 42 identifica que los domicilios a los que se refieren los artículos anteriores van a subsistir para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no constituyan o se denuncien otros. ¿Sí? Fíjense qué importante que es esto, porque hay veces que nosotros designamos un letrado en una causa, o somos letrados en una causa, y renunciamos al expediente, es decir, por qué no nos pagaron, por qué nos cayó mal el cliente, por qué nos agotó la profesión, múltiples razones. No importa la razón cual sea, renunciamos, perfecto. Pero la parte, ¿sí?, cuando se presentó en el primer escrito, denunció el domicilio de ustedes. Con lo cual, ¿sí?, es decir, esos domicilios que ustedes denunciaron, mientras tanto no se constituya ninguno nuevo, va a seguir siendo ese, ¿sí? Y fíjense, dice, cuando no existieran los edificios, quedaron deshabitados o desaparecieran, o se alteraron su primera o su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador se observará lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate respectivamente del domicilio legal o real. Es decir, si es domicilio real, en el domicilio constituido, y si es domicilio constituido, en los estrados del juzgado. ¿Se entiende? Es una sanción. Ahora, todo cambio de domicilio se tiene que notificar por cédula a la otra parte, ¿sí? Con lo cual, mientras esa existencia no se haya dado, es decir, mientras no haya hecho saber mi cambio de domicilio a la otra parte, también va a subsistir el domicilio anterior, ¿sí? Ahora, a partir del artículo 43, comienza a desarrollarse las cuestiones de personería. Dice que cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, ¿sí?, el juez va a suspender la tramitación y va a citar a los herederos o representante legal en la forma de procedimiento del 53. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ocurrir dos supuestos con los litigantes, o que mueran, ¿sí?, o que queden incapacitados, ¿sí? Y que de hallarse demostrado eso, sí o sí el juez tiene que suspender el trámite del proceso y citar a los herederos, ¿sí?, o el representante legal, ¿sí?, que asuma esa intervención. El artículo 44 identifica que si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenase el bien del objeto del litigio o cediera el derecho reclamado, el que adquiere no va a poder intervenir en el proceso como parte principal sin la autorización de lo que es justamente el demandado, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando desarrollemos el concepto de terceros, ¿sí? El artículo 45 desarrolla el concepto de temeridad y malicia y llegamos hasta el capítulo segundo que habla de representación procesal. Entonces, una cosa es la parte y otra cosa es la representación procesal, ¿sí? No hay que confundir eso. Entonces, fíjense que en materia de representación procesal dice que la persona que se presenta en juicio por un derecho que no le sea propio, aunque le competa en ejercerlo en virtud de una representación legal, debe acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que invite. Si se invoca imposibilidad de presentar el documento ya otorgado que justifique la representación, el juez puede, atendiendo las razones que se expresen, extenderlo o prorrogarlo por un plazo de 20 días, ¿sí? Ahora, el artículo 47 identifica la necesidad de presentación de poderes. Dice que todos los procuradores o abogados van a acreditar la personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre del poder dante. Tienen que acompañar el poder, ¿sí? Sin embargo, cuando se invoque un poder general o un poder especial, se lo va a acreditar con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio a petición de partes puede intimarse la presentación del testimonio original. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo soy abogado de Lanzavecchia Sociedad Anónima. Lanzavecchia Sociedad Anónima es una empresa que está en
las 23 jurisdicciones, ¿sí? Se dedica a la comercialización de bebidas azucaradas, al estilo Coca-Cola, y obviamente tengo 10 millones de juicios, ¿sí? La realidad es que con el poder general o el poder especial que puede haberme dado un escribano, ¿sí? Yo puedo presentarme con ese poder, con la copia, con el testimonio original, ¿sí? O puedo hacerle una fotocopia, firmarla y acompañarlo en el expediente diciendo que ese instrumento es copia fiel del original y que se mantiene vigente al momento de la presentación, ¿sí? Ahora, si uno no se presenta como apoderado, Perdón, sí, profe, famoso representante. Sí, ¿es copia simple o tiene que ser una copia certificada o algo así? ¿Es copia copia simple? simple. ¿La podría firmar el Sí. propio, la persona que tiene el poder? No, o sea, claro, el que tiene el poder, el apoderado. Y declara bajo juramento que ese poder está vigente y que, digamos, que no ha sido revocado, sustituido y demás, ¿sí? Ahora, fíjense que cuando hablamos de formas de representación procesal, el artículo 48 define un supuesto particular, que es de características excepcionales, ¿sí? Y dice que es para ejercerse una sola vez en el proceso, que es la figura del gestor, que es aquella persona que por una cuestión excepcional no detenta el poder, sino que, porque él, por ejemplo, puede ocurrir que el cliente de ustedes está de viaje, no les otorgó el poder en el momento y no les pudo firmar algún escrito, ¿sí? Y ustedes tienen que hacer una presentación urgente, es decir, urgente y que existan obviamente circunstancias o hechos que impidan que se demuestre que la parte no ha participado, no puede participar en la suscripción del instrumento, o que bien, por ejemplo, si bien podría firmarlo, no se puede materializar la realización de un poder, bueno, tienen la figura del gestor. Entonces el gestor invoca esa figura, ¿sí? Suscribe el instrumento y ratifica la gestión en un plazo de 40 días. Si no ratifica la gestión en el plazo de 40 días, es decir, si no acompaña o el instrumento que acredita la personalidad, es decir, la escritura que da el poder, o que no se acompañe la ratificación de la gestión que firma por, digamos, que firma por la parte, sí, que firma la parte del instrumento, ¿sí? Se va a decretar la nulidad de todo lo actuado si no se cumple alguno de esos dos supuestos. El plazo para hacerlo son 40 días, ¿sí? Entonces, en la presentación, el gestor, además de indicar la parte, tiene que expresar cuáles son las razones que justifiquen, ¿no?, la seriedad de ese pedido. Ahora, el artículo 49 identifica o da por supuesto lo siguiente, que presentado el poder y admitida la personería, el apoderado va a asumir todas las responsabilidades y leyes que le implica, ¿no?, es decir, sus características de apoderado, con lo cual vamos a tener que ir a las reglas del mandato si el poder se generó a través del mandato o gestión o a través de lo que sería un servicio de prestación de servicios profesionales. Bueno, las reglas contractuales, vamos al derecho sustancial. Dentro de las obligaciones del apoderado, obviamente está obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo, y a veces puede ocurrir que el apoderado renuncia, ¿sí?, renuncia a el mandato conferido, y el juez lo que hace es disponer un plazo intimando a la parte para que se presente con nueva personería, ¿sí?, bajo apercibimiento de tenerlo por rebelde y que las sucesivas notificaciones se hagan en los estados del juzgado. Ahora, ¿qué pasa si el abogado renuncia, ¿sí?, y se notifican resoluciones al domicilio constituido del abogado que renunció? ¿Son válidas esas notificaciones? ¿Qué opinan? Sí, son válidas. Claro que sí, son válidas, exacto. Bien, ahora, el artículo 53 demuestra o define o determina los supuestos de cese en la representación procesal. Puede ser por revocación expresa, por renuncia, por haber cesado la personalidad con la que litigaba el poder dante, por haber concluido la causa, por muerte, incapacidad del poder dante, ¿sí? Son determinados supuestos en donde ustedes van a ver las formas en las que se extingue la representación procesal. Dentro del concepto de revocación, fíjense que el artículo 55 dice que una vez efectuado el nombramiento común puede revocarse el acuerdo unánime de las partes. Esto tiene que ver para la unificación de personería, ¿sí? Es decir, que cuando hay diversos litigantes con un interés común, el juez puede solicitar que unifiquen la personería.
Finalmente, en materia de representación procesal van a encontrar el patrocinio letrado, que determina que los jueces no pueden proveer, ni van a proveer ningún escrito de demanda, excepciones o contestaciones, ¿sí?, si no está la firma del letrado, ¿sí? Tampoco puede admitirse la presentación de pliego de oposiciones ni interrogatorios que no lleven la firma del letrado, ¿sí?, ni la promoción de cuestión de ningún tipo de naturaleza. Por lo tanto, la representación procesal en materia jurisdiccional es inescindible a los actos procesales. Es decir, todo acto procesal, si no lo firma un abogado, no tiene validez, ¿sí? Es decir, no puede ser. Fíjense que dice el artículo 57 justamente la sanción a esta cuestión, ¿no? Es decir, se va a tener por no presentado y se devolverá al firmante, sin más trámites ni recursos, todo escrito que debiendo firmar la firma del letrado no la tuviese. Si dentro del segundo día notificada por el Ministerio de Ley de la Providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuera suplida la omisión, ¿sí? Ahora, fíjense que volvemos al artículo, al capítulo cuarto y nos vuelve a hablar de la parte, ¿sí? Es decir, de lo que sería los capítulos anteriores, desarrollamos los conceptos de representación procesal, que tiene que ver cómo la parte llega al proceso y con su calidad. O sea, que la parte puede llegar al proceso como con una representación procesal, que puede ser o a través de apoderado, o a través de patrocinante, o a través de un gestor. ¿Puede el abogado decirle al cliente que puede hacer sus propios escritos? Bueno, es una cuestión ética. Lo que sí, o por ejemplo, puede hacer el abogado con ChatGPT, reitero, otra cuestión ética, ¿sí? Lo que está determinado estrictamente por el Código Procesal es que el escrito, ¿sí?, sí o sí tiene que estar firmado por letrado. El artículo 59 dice: la parte con domicilio conocido y debidamente citada, que no compareciere durante el periodo de la citación o abandonar el juicio después de haberlo comparecido, será declarada en rebeldía a pedido de la otra, ¿sí? Esto tiene que ver con la rebeldía. La rebeldía es una situación procesal que, si bien en este caso, ustedes van a ver en el título que dice la rebeldía o incomparecencia del demandado, bueno, son los efectos de la rebeldía cuando se corre un traslado de demanda. Puede haber determinados supuestos en donde, por ejemplo, al actor, ¿sí?, se lo declare en rebeldía. ¿Sí, Verónica? Profe, perdón, pregunta, ¿es solo a pedido de parte o puede ser de oficio por el juez? Siempre es a pedido de parte. La rebeldía nunca es de oficio, porque es una situación procesal gravosa, ¿sí? Y ya después vamos a ver los efectos de la rebeldía cuando esté la contestación de demanda, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense que los supuestos que da, ¿sí?, el artículo 59 dice que la parte con domicilio conocido, sí, Narela. Profe, disculpe, había escrito en el chat que se me superpone con la clase de concursos y quiebra, así que voy a estar hasta esta hora porque tengo que entrar a la otra clase. Gracias. Bueno, Disculpe. si lo había leído, no se haga problema. Buen fin de. Bien. Adiós. Bueno, bien, entonces, fíjense, el artículo 59 dice que la parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación, o abandonar el juicio después de haber comparecido, con lo cual son los dos supuestos que les estoy diciendo. A, te estoy citando y no venís, o bien, estando en el proceso, te indico que tenés una carga y no lo haces, o sea, que abandonás el proceso, puede ser declarado en rebeldía, ¿sí? Pero siempre dice que es a pedido de la otra, dice el primer párrafo. Siempre que la rebeldía siempre es a pedido de la otra parte. Esta resolución se va a notificar por cédula o en caso por edicto durante 2 días, ¿sí? Que las sucesivas resoluciones se van a tener notificadas por Ministerio de Ley. Entonces, fíjense que una vez que se declare la rebeldía de la parte, ¿sí?, esa notificación tiene que ser notificada por cédula, ¿sí? O bien publicado por edictos, ¿sí? Y a partir de esa declaración que queda firme, sea porque se notificó la cédula o porque se publicaron los edictos, todas las sucesivas resoluciones van a ser notificadas por Ministerio de Ley, ¿sí? Con lo cual, dice, si no se hubiera requerido que el incomparecente sea declarado rebelde, se van a aplicar las reglas de la notificación establecidas en el primer párrafo del artículo 41. Con lo cual... Profe, ¿lo puedo interrumpir porque a mí se me cortó el audio? Sí. Entonces,
la parte pide la rebeldía, la otorga el juez y se comunica a través de cédula. Ujú. Y una vez que la cédula llega al domicilio, se notifica a través del Ministerio Legis. ¿Es así o no? O sea, la Las notificación sucesivas queda por hecha. resoluciones, sí. Sí, ok, gracias. Bien. Lo mismo pasa si, por ejemplo, una persona se le intima dicen cédula o edicto. Son los dos supuestos que dije. O por cédula, ¿sí? O por edicto. Son las dos formas de notificar la rebeldía, ¿sí? El plazo de notificación por edicto son 2 días de publicación en el boletín oficial. Ahora, ¿qué pasa si la persona o la parte, habiendo notificado, por ejemplo, una demanda, ¿sí? No pide la rebeldía? O no le interesa tener que librar otra cédula para notificar la rebeldía. Bueno, en ese caso, también va a regir lo establecido en el artículo 41, primer párrafo, que tiene que ver que todas las notificaciones van a ser efectuadas en los estrados del tribunal o del juzgado, ¿sí? O sea, va a ir por Ministerio de Ley. O sea que básicamente el efecto entre la incontestación de demanda y lo que sería la rebeldía es, a nivel procesal en materia de notificaciones, casi similar. Después vamos a ver en qué varía según sus efectos, ¿sí? Entonces, ya eso lo vamos a ver con la incontestación de demanda, ¿sí? Pero fíjense, el 60 dice que la rebeldía no va a alterar la secuela regular del proceso, ¿sí? El rebelde puede oponer excepción en los términos del 346 y que la sentencia pronunciada va a ser según el mérito de la causa, es decir, según las constancias que se determinen, lo establecido en el 351. En caso de duda, la rebeldía declarada firme va a constituir una presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. ¿Qué quiere decir? Primero, es una presunción, es decir, que no es certeza. Presunción no es lo mismo que prueba, aclaremos esto. Presunción es poder obtener una conclusión, ¿sí? O un presupuesto a partir de otros presupuestos, ¿sí? Pero reitero, no es prueba, ¿sí? Y sin perjuicio de que, aclaro, no es prueba, sino que es presunción, es sobre los hechos lícitos, no sobre los hechos ilícitos. Por ejemplo, si yo tengo una demanda por un juicio laboral donde tenía contratación en negro, yo tengo al demandado rebelde, notificada la rebeldía, no tengo testigos, ¿sí? Esa, esa rebeldía hace que me hagan lugar a la demanda. ¿Qué opinan? Perdón, ¿puedo repetir la pregunta, porfa? Sí, la pregunta sería, yo tengo una demanda por despido, ¿sí? Es decir, soy el abogado de la actora, el actor reclama digamos, un trabajo en negro y el demandado, cuando notifico la demanda, está rebelde. La pregunta es, ¿automáticamente implica que el juez va a tener por cierto todos los dichos? No, los Bien, tiene ahí que dijeron que probar. no, ¿por qué? Tiene No, que ofrecer la justamente prueba. estamos hablando de la excepción de la rebeldía, hay determinados elementos que hay una presunción favorable, ¿sí? Presunción favorable equivale a que sobre eso el juez podría tenerlo por cierto. Ahora, ¿cuál es el límite de esos hechos, digamos? Que sean ¿Qué lícitos. hechos son? Muy bien, Hechos hechos lícitos. lícitos. ¿El trabajo en negro son hechos lícitos? No, hechos ilícitos son. Lo mismo, por ejemplo, un accidente de tránsito. El juez puede tener por probado un accidente de tránsito con una rebeldía y no, porque digamos, un accidente de tránsito es un cuasi delito y es un hecho ilícito, ¿se entiende? Con lo cual puede tener probados ciertos elementos o ciertas afirmaciones que sean lícitas, ¿sí? Que sean lícitas. Bien. Ahora, puede ocurrir que la apertura a prueba, ¿sí? ¿Sí? La apertura a prueba puede darse igualmente por más que la persona esté rebelde, ¿sí? Esto puede ser porque la misma parte entiende que para justamente acreditar todos los extremos de su acción están, digamos, de acuerdo, o sea, están, perdón, orientados a, a demostrar esta convergencia en materia de hechos, ¿no? Es decir, lo lícito y de lo ilícito. Por eso automáticamente no se abre, o sea, no se aclara la cuestión de puro derecho, sino que en muchos casos se abre a prueba igualmente por más que exista la rebeldía. Ahora, también puede ocurrir que hay determinadas causas que son de orden público, ¿sí?
que por más que el demandado esté rebelde, necesariamente tenemos que sustanciar la acción. Por ejemplo, eh, las acciones de prescripción adquisitiva. Porque si bien yo, por ejemplo, estoy iniciando una demanda contra el titular de dominio, la realidad que la afectación dominial es una cuestión que afecta al interés social, al interés público, ¿sí? Porque se entiende el dominio como una forma de protección a la propiedad privada, ¿sí? Y no solamente se está conculcando una situación, una relación particular de características privadas, sino que también se está conculcando ese orden público del que estoy hablando. Entonces, para pasar en limpio, la rebeldía no es automáticamente gané el juicio. Aclaramos eso. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que el artículo 62 dice que la sentencia se hará saber al rebelde en la forma, ¿sí?, de la notificación de la providencia que declara la rebeldía. Con lo cual, dentro de esta descripción, se entendería que una vez que existe sentencia definitiva, esa sentencia definitiva no tendría que notificarle al rebelde. Por cédula, a domicilio real o edicto. ¿Seguro? Fíjense, reitero, al rebelde providencia a la rebeldía. Dentro Profe, se corta el audio, no se llega a entender. hasta dónde. Hola, ¿se escucha? Hola.
¿Que alguien hizo los TPs? La clase, la fecha de vencimiento es la próxima semana. Yo no entiendo mucho el TP, la actividad, la práctica número 2. ¿No hizo nada? No, yo le iba a preguntar lo mismo porque es larguísima la actividad práctica. Sí, ¿viste? El práctico uno es sencillito, ese sí ya lo hice, Sí, pero la ese está práctica bueno. profesional es muy larga. Y no la entiendo mucho, porque hay que leer el contenido del módulo, disposiciones del Código Procesal, el reglamento de la Justicia Nacional, las acordadas de la Corte Suprema, con las prácticas forenses de denunciar casilla de correo y teléfono, se pide la confección de la presentación o exordio de los escritos de demanda y contestación de demanda, cada una por letrado, patrocinante y letrado. No entiendo qué hay que hacer. Dice que hay que presentar 4 adjuntos. Hablar el profe, hay que preguntarle. Y una consulta, ¿alguien sabe el tema del oral nuevo? Ahora que dijeron que yo no estuve la clase pasada. Y lo que dijo es que, a ver, pará, creo que son 3 preguntas, que nos iba a hacer 3 preguntas en el examen oral. ¿Pero van a dar un tema específico o así de todos los módulos? No, no dijo. Ah, ok, porque bueno, yo en otras materias como que me dijeron un tema solo y bueno, más Sí, fácil. está re bueno, porque con un tema te preparás medianamente y después si te hacen preguntas, por ahí, viste, es más sencillo. Claro, O por lo menos no dijo rompes el mucho. hielo, viste, con algo que conoces. Claro, bueno, Pero esperaremos. bueno, como es nuevo, creo que estamos todos un poco como ansiosos y revolucionados con la nueva modalidad. No creo que Total. nos la compliquen mucho. Hola chicos. Hola chicos. Ay, sí. Uy, ay, ¿me escuchan ahí? Sí. No, más que nada por justo estaba escuchando el tema de la actividad que preguntaban, por lo que veo, digamos, los 4 escritos, hay que hacer la presentación de la demanda como si fueras letrado y del patrocinante, digamos, y como letrado de apoderado, por eso son 4, tanto una demanda como una contestación de demanda. No sé si Disculpe, esa era la tengo duda. una cosa. Vi que apareció otra conferencia. ¿Puede ser del profe de Amado otra? No sé si Ay, no sé. vieron. A ver, vamos Miren, para que... que harán Porque progreso. estoy... No sé si No, vieron no que hay sé. armó una recién. Sí, armó y otra. salimos Va a de esta salir y entramos a entonces. la otra. Bueno. Dale.